Si alguna vez quisiste convertirte en un jugador experto de Blackjack, hoy es el día en el que todo comienza. Tú te encuentras aquí ahora, en el nivel más bajo en lo que se refiere a jugar Blackjack. No te sientas mal por eso, todos pasamos por lo mismo. Para poder convertirte en un buen jugador, debes seguir estos 5 pasos que te diré a continuación. Pero antes de eso debes estar bien familiarizado con las reglas y la mecánica del juego. Refresquemos un poco la memoria. En este juego el objetivo es bastante simple: vencer la mano del dealer sin pasarnos de 21. La principal desventaja que tenemos es que nosotros somos los primeros en actuar, y si nos pasamos de 21, perdemos automáticamente, sin importar que el dealer se pase en su turno. Para entender mejor el funcionamiento del juego y las reglas estándar, ve a ver mi video en donde explico cómo jugar Blackjack. El primer paso consiste en conocer el house edge de la mesa. Es relativamente fácil obtener esta información, dado que las reglas normalmente están en un folleto informativo que puedes pedir al casino, o puedes preguntar directamente al dealer. Tu objetivo es jugar en una mesa cuyo house edge sea el mínimo. Esto sirve para que el casino obtenga la menor cantidad de dinero de tu persona. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que vas al casino de tu región. Lo primero que debes ver son las dos condiciones fundamentales. La primera es el número de mazos que juegan, y la otra es identificar si el dealer se planta o pide con 17 suave. Una vez identificado esto, debemos ver si es una mesa no hold card, para lo cual veremos si el casino tiene una rendija que sirve para que el dealer vea si tiene blackjack en su mano y termine la ronda en ese momento, a menos que tú empates con un blackjack en tu mano. Luego debes ver las condiciones secundarias, las cuales son saber si está permitido doblar después de abrir, reabrir manos o doblar con cualquier valor de mano inicial. Esto entre otras reglas que puede haber en la mesa. Pero Split Aces, ¿qué relación hay entre conocer la existencia de todas estas reglas de mi mesa de Blackjack con el House Edge? ¡Qué buena pregunta! La respuesta es que cada regla afecta la ventaja o en este caso la desventaja del jugador en el largo plazo, por lo que la sumatoria de todas estas variantes nos indicará cuál es el valor matemático de la desventaja que tenemos en el largo plazo de la mesa analizada. Para calcularlo puedes recurrir a los libros que te dan valores y simplemente debes hacer la sumatoria, o puedes ir a la página de Blackjack Apprenticeship y usar su calculador de House Edge gratuito. Solo debes colocar las reglas que tienes en la mesa donde vas a jugar y obtendrás el resultado de forma inmediata. Mi recomendación es que este valor no supere el 0.50%. Es por eso que para mantener un house edge bajo es clave no jugar en mesas cuyas reglas son una basofia, como el blackjack paga 6 a 5, lo que incrementa la ventaja del casino en un 1.2%, o si el dealer empata con 22, lo que da una ventaja al casino del 0.25 a 0.50%. Una vez que encontraste una mesa con reglas estándar o buenas, es hora de ver el tema de la apuesta. Como estás dando el paso de un jugador novato a uno intermedio, mi recomendación es que lleves de 30 a 50 apuestas mínimas, y por ningún motivo caigas en el espiral sin fondo de las apuestas progresivas, como la martingala o Fibonacci. Debes jugar siempre con la misma cantidad, y si en caso quieres aumentar tu apuesta, lo mejor sería que lo hagas cuando vas ganando una cantidad considerable de manos. Una vez que definiste el tema de tu apuesta, debes seguir las decisiones del libro, o llamada estrategia básica. Ahora, debes recordar que la estrategia básica cuenta con 3 variantes: cuando el dealer se planta con todos los 17, cuando el dealer pide con 17 suave y el no hold card. Es por eso que es importante ver el tapiz de la mesa en la que estás jugando. Bueno, esto ya lo hiciste en el paso 1, ¿verdad? Para cada una de estas reglas, la estrategia básica sufre variaciones en algunas decisiones. Por ejemplo, en una mesa donde el dealer se planta con todos los 17, un 19 suave se planta contra un 6, pero cuando el dealer pide con 17 suave, en este caso se debe doblar. Otro ejemplo es que como regla general siempre debes abrir ases y ochos frente a cualquier carta del dealer, pero en una mesa no hold card no debes abrir frente a un as. Algo que debes evitar a toda costa son las apuestas secundarias o side bets. Los casinos saben perfectamente que el blackjack genera menos dinero en comparación a otros juegos, como la ruleta o los slots, por lo que para aumentar sus ganancias crean apuestas secundarias que no tienen nada que ver con la apuesta principal del juego. Las más populares son el par perfecto y el 21+3.
El par perfecto consiste en un pago si obtienes dos cartas iniciales iguales. Generalmente si obtienes dos cartas iguales del mismo símbolo, el pago es de 25-1. Si son del mismo color, es de 12-1. Y si son simplemente iguales pero de diferente color, el pago es de 6-1. El 21+3 consiste en pagos si obtienes combinaciones del póker, como el flush, straight, trips, entre otros. Jugar estas apuestas secundarias son un golpe duro a tu banca, porque aumenta el house edge del casino de forma considerable. Y peor aún, si juegas las dos al mismo tiempo, bueno, el house edge en contra será tan grande que mejor será que te levantes de la mesa y vayas a jugar slots. En comparación, en slots tendrás menos pérdidas. Finalmente, ahora que estás jugando de manera adecuada, debes mantener las emociones de lado. Recuerda que seguir la estrategia básica no hará que ganes en todas tus rondas. Lo único que estás haciendo es tomar la decisión matemáticamente óptima, por lo que no debes frustrarte ni apostar de más cuando una mano en particular no resulte a tu favor. Si eres capaz de seguir todos estos pasos, puedes afirmar que eres un buen jugador de Blackjack y que perteneces al grupo de jugadores de nivel intermedio del ranking de Split Aces. Sin embargo, al seguir todos estos pasos, solo estás reduciendo la ventaja del juego a su mínima expresión. Aún no estás en un sistema ganador, por lo que el casino sigue generando expected value a su favor, el mínimo posible, pero aún sigue generando dinero a costa tuya. Si quieres saber qué es el expected value y cómo el casino lo genera, mira el siguiente video para que mejores tu criterio al jugar.